La corriente que va por este capacitor es U1 sobre la reactancia, U1 sobre menos JXC. Y la que va por la rama transversal es la diferencia de tensión que tenemos entre extremos dividido el Z. Z como R más JXL. Bueno, acá lo único que hago es expresar el módulo y ángulo, las tensiones, la reactancia, las impedancias. Después los ángulos que están en las variables del denominador las paso al numerador. Con eso ya tengo la corriente. La potencia aparente es U por I conjugado, o sea U1 con el ángulo delta 1 por la corriente que he calculado en el paso anterior, todo conjugado. Me da esto que está acá. En definitiva, fíjense que todas las variables que aparecen, si yo quiero saber cuánto vale la potencia aparente que ingresa a la línea, ¿de qué va a depender? De la tensión en la barra 1, la tensión en la barra 2, el módulo y el ángulo, porque aquí aparece el delta 1 y el delta 2. Va a depender de los parámetros de la red, ¿sí? El XC, el Z y el ángulo. Se aparecen muchas variables. A esto yo lo podría descomponer en la parte activa y reactiva. Cuando directamente saco la parte real y la parte imaginaria, la parte real multiplicando por el coseno del ángulo y la parte imaginaria por el seno del ángulo. Se me queda esta expresión, fíjense que sería como la de arriba, pero un poco más complicada porque aparecen ya también seno y coseno. En resumen, si yo quiero analizar para las dos barras, aquí tengo la potencia neta de la barra 1, la potencia neta de la barra 2. Si yo hago P1 menos P2, la potencia neta de la barra 1 menos la potencia neta de la barra 2, ¿qué es lo que estaría sacando de acá yo? ¿Qué sería esta expresión? Es la resta de esto que tengo acá menos esto que está acá. ¿Esa era la potencia transferida de la línea? No. Fíjense, P1 es la potencia que ingresa por acá, P2 es la potencia que ingresa por acá. La resta que me da. La potencia neta, ingeniero. Me da la potencia que entra por un lado, menos la potencia del otro lado, que me da las pérdidas. Aquí estaría entonces yo calculando las pérdidas de potencia activa y aquí las pérdidas de potencia reactiva. ¿Estamos? Sí. Bueno. Aquí está de manera explícita cuánto vale P1 y P2, que es potencia generada menos potencia demandada, 1 menos potencia generada 2 menos potencia demandada 2, ¿no? Y esto es P1 menos P2. Bueno, de todo esto, ¿para qué sirve? Para que veamos todas las variables que vamos a tener dando vuelta cuando tengamos que resolver un flujo de carga. Y vamos a definir tres tipos de variables. Una son las variables incontrolables. La variable incontrolable es la demanda. ¿Por qué incontrolable? Porque se supone que la generación se tiene que adaptar a la demanda, salvo que estemos en alguna condición de emergencia y se requiera corte de demanda. Pero en general la demanda es la variable incontrolable. Yo no puedo decir,
establecer de prepo que la potencia consumida en una estación sea tanto, no. Como la potencia consumida es tanto, la generación tiene que tener tal otro valor. Y por eso decimos incontrolable. Y por lo mismo, la potencia, las variables controlables va a ser la potencia generada. ¿Sí? Porque yo tengo que adecuar la generación a la demanda. Y finalmente vamos a tener las variables de estado, que son las tensiones en modo Young. Hemos dicho que las variables de estado son las variables que me van a definir la condición de operación de un sistema en un momento dado. Conociendo las tensiones, vamos a calcular todas las potencias, corrientes, cargas, todo lo que se nos ocurre. Fíjense ustedes que nosotros estamos trabajando con dos barras en este caso. Si tenemos dos barras, ¿cuántas ecuaciones tengo? Fíjense, por cada barra tengo dos ecuaciones, una para la potencia activa y otra para la potencia reactiva. Entonces, para n barras voy a tener 2n ecuaciones. Voy a tener 6n variables. ¿Cuáles son? Tensión, el módulo de ángulo, potencia generada, activa y reactiva, potencia demandada, activa y reactiva. Entonces, si tengo 2n ecuaciones y 6n variables, tengo más variables que ecuaciones. ¿Sí? Tengo 4 variables más que las ecuaciones. Entonces, algo tengo que hacer para poder resolver el sistema. Y para poder hacerlo, tengo que especificar 4 variables. ¿No? Entonces, si yo tengo 2 ecuaciones y 6 variables, necesito especificar 4 variables. ¿Me siguen? Sí. Bueno, y de aquí salen los distintos tipos de barra que hay que definir en un estudio de flujo de carga. Hay 3 tipos de barras: barra de carga o barra PQ, barra de control de tensión o PB, y la flotante o barra slack. Para cada una de estas barras vamos a tener variables que son datos, variables que tenemos que asignar y variables que tenemos que calcular. Fíjense que tengo 2 variables que son datos, 2 que se asignan y 2 que se calculan. La demanda, tanto en potencia activa como reactiva, siempre va a ser dato. Si yo tengo un tipo de barra que es de carga o barra PQ, ¿sí? Significa que es una barra donde la potencia activa y reactiva, tanto generada como demandada, ¿sí? Tiene que estar fijada, tiene que ser conocida, ¿no? Por eso aquí vemos como dato potencia demandada, activa y reactiva, y se asigna, o sea, yo digo cuánto vale la potencia generada, activa y reactiva, PG y QG. Entonces, ¿qué me queda como incógnita? Me queda como incógnita las tensiones, el módulo y ángulo. ¿Me siguen? Bueno, ¿dónde tengo barras PQ? ¿Dónde tengo barras de carga? Bueno, el 90% de las barras en una red de transporte son barras de carga, son barras PQ. ¿Por qué? Porque el 90% de las estaciones son para abastecer alguna demanda. Son estaciones transformadoras para abastecer una demanda, donde se conoce cuál es la potencia demandada. Y también, en el caso de que haya generación, son barras donde se fija la generación, es un valor fijo.
Finalmente se lo hace en aquellas estaciones donde la generación tiene un valor pequeño, ¿no? Por ejemplo, la generación del Cadillal, del Riondo, del Pueblo Viejo, son generaciones pequeñas, entonces esa se la fija. Por ahí si tenemos, no sé, por ejemplo, la generación del Bracho, Güemes, bueno, ahí ya podremos utilizar otro tipo de barra. ¿Está claro? Entonces, ejemplos de barra de carga puede ser, por ejemplo, la estación transformadora Sarmiento, Tucumán Norte, Independencia, ¿no? Esas estaciones transformadoras donde tengo demanda. Después están las barras PV o barras de control de tensión. En este caso también es dato la potencia demandada activa y reactiva. Y en este tipo de barra uno especifica cuánto vale el valor de la tensión. Y si hay una generación, también uno la tiene que especificar. Fíjense en el dibujo este de abajo, yo pongo PD y QD, potencia demandada activa y reactiva, en negro, porque es algo que es dado. En azul, lo que yo asigno. Si yo asigno, yo quiero que como resultado del flujo de carga, la tensión en una determinada barra tenga un módulo de 1,02 y que la potencia generada sea de 20,5, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, me quedan dos variables que tengo que calcular: la potencia reactiva y el ángulo. ¿Sí? Dice, la potencia reactiva va a estar relacionada con el módulo de la tensión y el ángulo este va a estar relacionado con la potencia generada. ¿Cuáles son las barras de control de tensión? Bueno, son barras donde tengo que tener alguna forma de controlar la tensión, ya sea porque tengo un generador que me genera potencia activa y reactiva, o tengo un banco de capacitores que con eso controla la tensión, o algún compensador sincrónico que con esa potencia reactiva que está generando se controla la tensión. Obviamente no hay muchas barras donde yo tenga generación, por eso se dice que aproximadamente el 5% de las barras son de control de tensión. O sea, tengo que tener algún elemento que me pueda modificar la tensión de la barra. Y para eso el reactivo que tiene que generar tiene que ser, bueno, más o menos importante en función de la ubicación donde está esa barra. ¿Preguntas?